Buenos días chicos. El día de hoy vamos a continuar con la temática que habíamos empezado en la clase anterior. Les recuerdo que estamos en la semana número 12 y que esta es la clase virtual número 4. Entonces, les recuerdo también que veníamos hablando sobre el continente americano, que ya habíamos hablado de su geografía, algunas generalidades de ella y también de cómo eh, se supone que llegaron los primeros hombres al continente. Y habíamos dicho que existían unas rutas por las cuales se supone el hombre entró al continente americano. Entre ellas, la ruta por el norte o por el estrecho de Bering, pasando de Asia a América a través de un puente congelado que conectó los dos continentes. Esto por el norte. Y hacia el sur encontramos dos rutas también donde se dice que el hombre entró a través de cruzar el Océano Pacífico para llegar a América del Sur. Y también otra posible teoría es que el hombre pasó desde Asia, se asentó en Australia y posteriormente desde Australia eh, caminó la región del Polo Sur que se encontraba congelada para posteriormente desplazarse en barca a la punta más extrema del continente americano e ingresar por allí. Entonces tenemos tres posibles teorías en torno a la población de América. Desde el norte, por el estrecho de Bering, tenemos la ruta de la Melanesia por el Océano Pacífico y tenemos la ruta de Australia. Habíamos dicho también que la historia prehispánica o la historia de las civilizaciones que dominaron América tenía unos periodos particulares. Habíamos hablado ya del periodo paleoindio, que es la etapa más primitiva, y el periodo donde llegaron estos primeros hombres al continente, donde aún eran cazadores recolectores. Habíamos visto también el periodo arcaico, donde esos cazadores recolectores empezaron su proceso de sedentarismo y con ello la domesticación de algunos animales, la creación de algunos objetos de cerámica y algunos tejidos muy importantes para la vida en comunidad. Y habíamos quedado en el periodo preclásico, donde ya esos hombres sedentarios que ya vivían en comunidades mucho más grandes empezaron a dominar con mayor utilidad la agricultura, el oro, y ya sus comunidades empezaron a ser gobernadas por un cacique, una persona muy destacada que iba a tener un rango superior por encima de los demás y era el que iba a tomar las decisiones en torno a la vida social y política de su comunidad. También durante este periodo se van a empezar a organizar las primeras religiones en torno al sol y la luna, que van a ser muy importantes para lo que vamos a ver posteriormente. Tenemos otros dos últimos periodos, periodo clásico, donde únicamente vamos a encontrar el establecimiento de grandes ciudades o centros administrativos. Y esto solamente va a ocurrir en dos regiones muy importantes del continente americano. Una de ellas va a ser Mesoamérica, donde se van a asentar los mayas y los aztecas, y hacia el sur vamos a encontrar sobre toda la cordillera de los Andes la civilización inca.
Entonces, únicamente dentro del periodo clásico tenemos a estas grandes culturas. Y se van a caracterizar porque ya la agricultura va a ser supremamente amplia y se van a dar diversidad de oficios en torno a las profesiones. Finalmente, ya para el periodo postclásico vamos a encontrar desde la consolidación de los grandes imperios que van a estar encabezados por un emperador de origen divino y a su vez la construcción de grandes centros religiosos y políticos. Entonces, este periodo continúa con el desarrollo y el mayor auge de las civilizaciones mayas, aztecas e incas. Y todo esto va a finalizar con la llegada de los españoles al continente americano. Entonces, a partir de esta clase ya empezaremos a abordar cada una de las tres civilizaciones que hicieron parte del periodo clásico y posclásico. La primera de ellas es la civilización maya. Entonces, en la imagen estamos viendo una escena cotidiana de lo que se suponía fue esta gran civilización. Entonces vamos a encontrar que fue una civilización que realizó grandes obras arquitectónicas para asuntos religiosos y ceremoniales, como la que estamos viendo en la imagen, y que va a ser una población muy numerosa, la de esta cultura. Aparte de eso, pues van a tener unos rasgos particulares referentes a su vestimenta. Entonces, cuando hablamos de los mayas, nos estamos refiriendo también a un espacio conocido como Mesoamérica. Y Mesoamérica va a ser ese territorio cultural que va a comprender el territorio que los mayas y los aztecas comprendieron durante el periodo precolombino o antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver que ocupa gran parte de lo que es México en la actualidad y algunos países como Guatemala, Belice y El Salvador, e incluso algunas zonas de Honduras y Nicaragua en menor medida. Entonces, por ejemplo, en este mapa observamos las principales ciudades en torno a los mayas y también el espacio que posteriormente van a utilizar los aztecas en su desarrollo cultural. Mesoamérica también tiene unas particularidades y es que en ella se va a dar un gran desarrollo del arte, la arquitectura y que las civilizaciones que habitaron allí fueron muy pobladas y muy importantes para la historia de los países centroamericanos. El origen de los mayas. Se dice que los mayas llegaron por Norteamérica y que duraron cientos de años deambulando por todo este territorio centroamericano y posteriormente se van a establecer en la península de Yucatán, que es esta puntica que vemos acá en el mapa, para llegar a expandirse a otros territorios cercanos. Desde el origen de los mayas, el maíz va a ser supremamente importante para el desarrollo de su vida cultural. ¿Listo? Bueno, para hablar de los mayas tenemos que comprender cómo vivían ellos. Y para comprender este fenómeno, pues hay que tener en cuenta su organización social, política y económica. Cuando hablamos de organización social, tenemos que analizar cómo los distintos grupos sociales
que conformaron esta civilización se dividieron. Por ejemplo, en la actualidad nuestra sociedad está dividida por estratos, que más que una distinción de clase es una distinción económica. Lo mismo va a pasar con los mayas y estas civilizaciones antiguas. ¿Sí? Ya lo habíamos visto con los egipcios, con la civilización mesopotámica. Y en los mayas también vamos a encontrar esta organización social en forma de pirámide, donde el que va a estar en la punta de ella va a ser la persona más destacada y más importante por encima de todos los demás ciudadanos. Entonces vamos a tener que en la punta de la pirámide va a estar el sacerdote supremo o dirigente de la sociedad, el cual va a recibir el nombre de Alash Winit, mientras que en la base de la pirámide van a estar todos los esclavos, que por lo general van a ser prisioneros de guerra y se van a dedicar a las labores de la agricultura. Ya en el centro de la pirámide, pues vamos a encontrar que van a estar los nobles, quienes también van a ser un grupo muy privilegiado, porque los nobles van a tener el poder de gobernar a través de los caciques, los jefes de los guerreros, y con sus familias van a constituir esta clase privilegiada. Debajo de los nobles vamos a encontrar a los comerciantes, que son todos aquellos que se van a dedicar al intercambio de productos. Y vamos a ver que dentro de los mayas esto va a ser muy importante. Entonces, los comerciantes van a tener cierta distinción social y van a estar incluso por encima de los artesanos y los campesinos, quienes son la mayoría de la población. Entonces, para los mayas, su sociedad va a estar organizada a través de grandes distinciones y desigualdades sociales, donde ellos van a considerar que todas las personas son diferentes y que cada persona debe de ocupar un rango que va a estar por encima de los demás. Y esto se va a ver reflejado en sus formas de vestir, que va a ser un factor de distinción social. Entonces, en la imagen también estamos viendo un poco de esto. Por ejemplo, vemos que el máximo sacerdote va a estar un poco más adornado y con unos atuendos mucho más llamativos. Y si vamos descendiendo en la pirámide, finalmente los esclavos solamente andaban con una prenda muy pequeña para vestir. Entonces vamos a percibir que la organización social de los mayas va a ser totalmente injusta y desigual. Y esto lo vamos a seguir observando en todas las civilizaciones y culturas prehispánicas que veamos este periodo. Respecto a la economía, para los mayas es muy importante el intercambio de productos. Y ese intercambio de productos se va a hacer a través del trueque. Entonces recordemos que el trueque es una actividad de intercambio donde no existía todavía ni la moneda ni algún objeto de bien para comprar o vender productos. Sin embargo, los mayas van a tener una particularidad, y es que en algunos casos van a llegar a intercambiar sus productos utilizando las semillas de café o cacao como moneda, y esto va a ser algo que los va a destacar sobre el resto de las culturas. Entonces, como les decía ahora, la base económica de los mayas va a ser la agricultura, y su principal producto
llegar a ser el maíz. Eh, Otras actividades económicas a las que ellos se dedicaron fue también a la elaboración de productos artesanales, los cuales se elaboraban a partir de las plantas que se veían en su entorno, como por ejemplo el árbol del caucho, plantas de algodón, tabaco y hojas de las palmas. También se va a encontrar que los mayas van a organizar redes comerciales en donde entre sus ciudades se van a intercambiar productos variados que se recogían de la siembra, también la caza, la pesca y los recursos minerales. Todos estos productos van a ser ofrecidos en esas redes de comercio que van a llegar a consolidar entre las ciudades más importantes. Otros productos agrícolas que sembraron los mayas y que fueron importantes para su economía fueron la yuca, el frijol, el tomate, el aguacate, la calabaza y el cacao, que les decía ahora sirvió incluso como moneda. Entonces, en esta imagen se nos ilustra cómo pudo ser esa actividad de intercambio comercial en la que ellos se dedicaban. Entonces vemos aquí, de acuerdo a lo que están realizando, que se están dedicando a intercambiar distintos productos. Aquí encontramos maíz, encontramos artesanías que elaboraban, encontramos la calabaza y encontramos que su forma de vestir, lo que les decía ahora. Miren cómo cada uno lleva una prenda de vestir donde nos asume que eran distintas clases sociales o grupos los que en ese momento estaban allí intercambiando sus productos. Y al fondo vemos nuevamente un gran templo que va a ser algo muy distintivo de esta cultura. Bueno, la organización política va a ser la forma en que los mayas organizaron su territorio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en la actualidad nuestro país está dividido por departamentos. Cada departamento tiene una capital y a su vez los departamentos se dividen en municipios. Dentro de los municipios vamos a encontrar veredas, corregimientos y ciudades, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con los mayas y su organización del territorio. Entonces, tenemos la organización social que nos habla de las diferencias en torno a los grupos que conformaron esa sociedad, y la organización política, que es la que nos hace referencia a cómo organizaron el territorio. Para la organización política, los mayas van a trabajar y organizarse de forma muy independiente, y ellos van a organizar estas importantes ciudades a través de algo que van a denominar como ciudades-estados, donde cada una de estas ciudades, por ejemplo, que vemos en el mapa, se puede gobernar por una persona muy importante de forma independiente. Es decir, que las órdenes políticas que yo tome en esta ciudad no van a tener relación como con la ciudad que se encuentra por acá, muy a distancia, o incluso con su vecino. A eso vamos a referirnos por ciudades independientes. Entonces, cada ciudad va a tener un mandato y un gobernante distinto, y este gobernante pues va a ser la persona más destacada de todos los demás.
E incluso se va a decir que este gobernante va a tener relación con los dioses y que incluso él va a poder estar en cercanía con ellos a través de las ceremonias y los cultos religiosos que desarrollaban. Entonces, lo que les decía ahora, ellos se van a sentar en esta punta de lo que hoy es México, conocida como la península de Yucatán, y a su vez van a tener también ciudades muy importantes en Guatemala y Honduras, incluso lo que hoy es México. Pero hay algo particular en la organización política de los mayas. Resulta que hacia el año 990 a.C., los mayas y algunas ciudades importantes decidieron organizarse en una liga. Y esta liga, en otras palabras, fue una unión de tres ciudades muy importantes llamadas Mayapán, Chichen Itzá y Uxmal. Entonces ellos decidieron juntarse o integrarse para poder gobernar de forma mucho más colaborativa. Pero como los mayas estaban acostumbrados a gobernarse de forma independiente, esta liga o esta unión no dio buenos resultados. Por lo tal, se va a desintegrar posteriormente en 1451. Entonces veamos la fecha en que inicia y luego la fecha en la que se desintegra. Y esto posteriormente va a traer como consecuencia que la organización política de los mayas va a quedar dividida en 16 reinos independientes. Y cuando van a llegar los españoles, pues van a encontrar que los mayas va a ser una sociedad muy fragmentada y que incluso ya no iba a tener ese apogeo ni esa influencia cultural tan grande que llegaron a tener en años anteriores. Entonces, por el momento, chicos, esta es la información respecto a los mayas. En la próxima clase hablaremos sobre los aspectos culturales que esta civilización ha dejado para la humanidad y por qué es importante que la estudiemos. ¿Listo? Muchas gracias, espero que vean el video y que tomen los respectivos apuntes.